Agradecería si te suscribes. Gracias. Este caso ocurre en el Reino Unido, en Sheffield, en el año 2024. Conoce a Saad Ali. Saad Ali nació en el año 2000. Creció en una familia unida y se le describía como cariñoso, considerado y dedicado a sus hermanos. No hay mucha información pública sobre su vida temprana y su adolescencia, pero lo que sí sabemos es que en sus 20s se involucró en el tráfico de drogas. No se sabe si esta era su principal fuente de ingresos o si era un ingreso secundario de bajo nivel. Logró mantener este trabajo para él mismo, asegurándose de que su familia no lo supiera. Pero aunque sus operaciones estaban fuera de la vista de su familia, atrajo la atención de otros. Otros que veían a Saad como una amenaza y lo consideraban competencia. Conozca a Barney Griffin, nacido el 8 de noviembre de 2006, Jack Douglas, nacido el 28 de junio de 2007, y Rebecca Moore, nacida el 27 de julio de 1999. Para el año 2024, Barney y Jack acababan de salir relativamente de la escuela. Barney tuvo una niñez relativamente normal con su madre, a pesar de padecer una enfermedad grave cuando era pequeño. Era conocido localmente como un talentoso futbolista juvenil, y mostró promesa temprana en el deporte, pero eventualmente se alejó. Por otro lado, la infancia de Jack estuvo marcada por la inestabilidad y las dificultades. Sus padres se divorciaron cuando él tenía solo 8 años, y no solo eso, los servicios sociales lo designaron como un niño en necesidad. Jack tuvo problemas de comportamiento durante toda su infancia, y fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, aunque no tomaba su medicación constantemente. Mientras los dos chicos crecían, se alejaban de la inocencia juvenil. Después de la escuela secundaria tenían muy pocas perspectivas de trabajo y parecía que no tenían empleo formal. En algún punto del camino habían sido absorbidos por una notoria red de drogas a nivel nacional que operaba a través de múltiples líneas telefónicas dedicadas. Estos números de teléfono se llamaban la línea Frank, la línea Bruno y la línea Anthony Joshua, nombradas así por los famosos boxeadores británicos. Barney y Jack trabajaban para la línea Frank, y la línea Frank se ocupaba de la gama más dura de drogas, heroína y crack de cocaína. La línea Frank prestaba servicio a muchos condados en todo el Reino Unido, y no tienes que buscar mucho antes de encontrar artículos de noticias que cubren las detenciones de traficantes vinculados a esta línea telefónica en particular, ya sea en Birmingham, Suffolk o Yorkshire. Cada línea tenía una jerarquía clara, con organizadores arriba y traficantes o mensajeros en la base. Barney y Jack eran traficantes más jóvenes, y ellos debían llevar a cabo los tratos y órdenes en el terreno. Ambos no tenían condenas previas, lo cual es bastante raro para su línea de trabajo. Dentro de Sheffield, esta red de drogas ejercía control territorial, especialmente en el área de Burngreave de la ciudad. La evidencia más escalofriante de su influencia fueron las violentas eliminaciones de sus rivales. En noviembre de 2020, Rami Salam, de 20 años, fue asesinado a tiros en un apartamento de Sheffield por miembros de una pandilla. Ha habido varios otros actos de agresión e intimidación a medida que las diversas líneas telefónicas se expandieron desde su bastión en Burngreave. Lamentablemente, uno de los últimos fue este caso. Y luego tenemos a Rebecca Moore. Ella estaba asociada con Barney y Jack, y a menudo compraba crack de los dos. Rebecca trabajaba como prostituta. Tenía condenas previas, incluyendo la posesión de un arma ofensiva, y una vez atacó a un trabajador de emergencias. Tenía fuertes vínculos con los narcotraficantes de Franklin, principalmente por su adicción a las drogas. En las primeras horas de la mañana del 9 de marzo de 2024, Jack Douglas, Barney Griffin y Rebecca Moore se encontraron en un piso propiedad de un hombre llamado Kenny Thornhill. El piso de Kenny Thornhill era un punto de encuentro conocido para los involucrados en el consumo y venta de drogas. Esa noche, Kenny estaba enfermo y estaba en cama, pero los otros tres comenzaron a discutir sus acuerdos comerciales en silencio. Discutieron el hecho de que otras personas habían estado operando en su territorio. Barney Griffin estaba agitado y a menudo era posesivo con el territorio que sentía que era legítimamente suyo, y Jack Douglas estaba ansioso por demostrar su valía. Los tres estaban fuertemente intoxicados con alcohol y otras sustancias ilegales, y todo lo que necesitaban era un detonante. Comenzaron a hablar de Saad Ali. Sabían que había pisado su territorio,
amenazando sus ganancias y faltando al respeto a su autoridad. Acordaron en el piso de Kenny que esto no podía continuar, y se tomó rápidamente una decisión. Barney se volvió abruptamente hacia Rebecca Moore, y dijo sin rodeos, «Llama a ese». Señaló el nombre de Sarkad en una lista de números de teléfonos móviles. Tenía sentido que Rebecca supiera cuándo y dónde otros traficantes de drogas vendían, ya que ella era la cliente. Obedientemente, Rebecca cogió su teléfono y llamó al número de Sarkad, y él contestó. Rebecca habló con un tono suave y seductor, prometiendo comprar drogas, realizar actos íntimos, cualquier cosa para asegurar que Sarkad apareciera en el lugar elegido. La trampa estaba preparada. Después de la llamada, Barney, Jack y Rebecca se fueron del apartamento con varios cuchillos. A partir de ese momento, todos se referían a Sarkad con un nombre en clave, Fantasma. A la tenue luz de las farolas, los tres hablaron afuera, discutiendo el plan. Rebecca era el cebo, atrayendo a Sarkad, mientras que Barney y Jack eran los ejecutores, listos y dispuestos a enviar un mensaje brutal. Mientras tanto, Sarkad Ali había pasado la noche en la casa de su amigo en Upper Thorpe, Sheffield. Habían estado relajándose, viendo boxeo en la televisión, jugando videojuegos y disfrutando generalmente de la compañía del otro, hasta alrededor de las 4 de la mañana, cuando el teléfono de Sarkad sonó. Al otro lado estaba Rebecca Moore. Habían acordado encontrarse en el Parque Ponderosa, un lugar local cercano. Rebecca quería comprar 0.2 gramos de crack y ella insinuó la posibilidad de sexo. Sarkad encontró esta oferta lo suficientemente tentadora como para dejar el apartamento de sus amigos y aventurarse en la fría y oscura mañana de Sheffield. Probablemente Sarkad se sintió relajado y confiado mientras caminaba hacia el lugar de encuentro. Este tipo de transacción no habría sido inusual para él. Él estaría acostumbrado a encontrarse con personas así. Alrededor de las 4:24 de la mañana, Sarkad vio a Rebecca esperando en un camino en el Parque Ponderosa. Se saludaron brevemente, intercambiando algunas palabras mientras él se acercaba, hasta que se escucharon 2 juegos de huellas pesadas muy cerca detrás. De repente, los 2 jóvenes aparecieron de la oscuridad. Eran Barney Griffin y Jack Douglas. Los 2 avanzaron rápidamente con sus intenciones claras. Sin dudarlo, Jack y Barney sacaron grandes cuchillos. Algunas fuentes afirman que estos cuchillos eran más como machetes. En este momento, Sarkad instintivamente sacó su propio cuchillo en preparación para defenderse. Sarkad probablemente estaba muy preocupado por estar en desventaja numérica y acorralado. Comenzó a retroceder con cautela. Se produjo una breve, caótica y mortal confrontación que duró 2 minutos. Sarkad blandió su cuchillo de forma defensiva pero agresiva, tajando el aire entre ellos. Sarkad esperaba disuadir a sus atacantes, pero Jack y Barney podían percibir su miedo, y lo persiguieron implacablemente. Jack y Barney comenzaron a balancear sus cuchillas con intención, pero no solo cortaron el aire amargamente frío, también comenzaron a cortar la carne de Sarkad. Comprendiendo la gravedad de la situación, Sark suplicó desesperadamente. Gritó, «Está bien, chicos, ahora estoy herido, déjenlo». Sus gritos resonaron por el parque y fueron escuchados claramente por las personas que vivían cerca. Pero sus atacantes no mostraron misericordia, y escalofriantemente Rebecca se encontraba aproximadamente a 30 metros de distancia, observando cómo se desarrollaba el ataque. Los 2 chicos continuaron su asalto con una agresión decidida, ignorando sus súplicas y propinando golpe tras golpe con una fuerza brutal. Sarkad hizo todo lo posible por defenderse, pero sus intentos fueron en vano. Eran 2 contra 1, y apenas si logró hacerles un rasguño a los 2 atacantes. En total, Sarkad sufrió 60 heridas de cuchillo, incluyendo múltiples cortes defensivos en sus manos y brazos, ya que intentó usar sus manos para agarrar las hojas, pero el golpe final fue una profunda puñalada en su muslo superior que cortó su arteria y vena femoral. Inmediatamente su fuerza se esfumó mientras su sangre fluía libremente, empapando la fría y húmeda tierra. Sarkad tambaleó, luchando con desesperación. Intentó recuperar su equilibrio, pero colapsó solo segundos después, abrumado por el dolor y la pérdida de sangre. Los atacantes vieron cómo su ataque había dejado a Sarkad en un estado irreversible de lesión, y decidieron huir en la oscuridad, dejándolo solo para morir en el silencio que siguió.
Sarkad luchó desesperadamente por mantenerse consciente e intentó levantarse, pero respiraba con dificultad, y a medida que su cuerpo comenzaba a apagarse, no pudo moverse. Los residentes cercanos oyeron el alboroto y acudieron rápidamente para ayudar desesperadamente. Llamaron a los servicios de emergencia, pero ya era demasiado tarde. Para cuando llegaron los paramédicos, Sarkad yacía inmóvil. A pesar de sus mejores esfuerzos, las lesiones que sufrió fueron catastróficas y a las 5:09 de la mañana fue declarado muerto. Poco después del ataque, aproximadamente a las 4:26 de la mañana, Jack Douglas, Barney Griffin y Rebecca Moore se reagruparon brevemente y hablaron entre ellos sobre lo que acababa de suceder. Los tres fueron vistos juntos, pero se dispersaron rápidamente cuando los servicios de emergencia comenzaron a llegar. Jack y Barney se apresuraron a regresar a la casa de Kenny Thornhill. Su ropa y guantes estaban muy manchados de sangre. No obstante, había otras dos mujeres jóvenes en el apartamento. Al notar la urgencia de eliminar pruebas, les dijeron a las dos jóvenes que se fueran del apartamento de inmediato. Pero poco sabían Jack y Barney. Estas dos mujeres estuvieron en el apartamento antes y escucharon toda su conversación, y más tarde se convertirían en testigos clave en el caso. Barney y Jack descartaron rápidamente su ropa incriminatoria, cubriendo cuidadosamente una lesión menor que Barney había sufrido en la lucha. Mientras tanto, Rebecca huyó a la casa de un conocido para buscar refugio y ayuda financiera. Su nombre es Kelly Baker Finnegan. Ella también será otra testigo clave en el caso. En estado de intoxicación, Rebecca confesó abiertamente a Kelly, admitiendo que había atraído a un hombre a su muerte. Describió vívidamente ser testigo de una confrontación violenta, refiriéndose al ataque como una pelea de espadas. Declaró muy abiertamente que había organizado la emboscada para proteger el territorio de los Franklin. Relató los eventos afirmando que tuvo un papel clave en la muerte de Sarkad. Y lo que es más, no sentía absolutamente ningún remordimiento por lo que había hecho. Al llegar a la escena, la policía aseguró el área y comenzó a tomar declaraciones de testigos de los residentes cercanos. También notaron una cámara de circuito cerrado de televisión cercana que fue analizada rápidamente, mostrando todo el encuentro. Otras cámaras de circuito cerrado de televisión detectaron al grupo de tres y pudieron rastrearlos antes de que se dispersaran. La policía también analizó los registros telefónicos de Sarkad y notó varias llamadas y mensajes realizados por una mujer llamada Rebecca Moore. Rápidamente dedujeron que esta era la mujer en el circuito cerrado de televisión. Durante 48 horas, la policía continuó su investigación, bastante segura con las abrumadoras pruebas que ya habían adquirido. Pero al final no fue necesaria la investigación de la policía para localizar y arrestar a los asesinos. Durante los siguientes días, Jack y Barney comenzaron a sentir una inmensa culpa y miedo por lo que habían hecho. Y así, el martes 12 de marzo, Barney y Jack se presentaron voluntariamente en la estación de policía de Sheffield y se entregaron. Los dos chicos fueron arrestados de inmediato. Durante el interrogatorio subsiguiente, mantuvieron su silencio, dando a los investigadores solo respuestas de no comentario. Se supone que hicieron esto no para ocultar información a la policía, sino más bien para proteger sus posibilidades de obtener un resultado favorable en el juicio. Ahora, a pesar de tener a los dos chicos, Rebecca Moore resultaba ser más esquiva y difícil de encontrar, pero la policía estaba buscando. La falta de una dirección fija de Rebecca resultó un tanto desafiante. Sin embargo, más tarde el mismo día en que los chicos se entregaron, ella fue encontrada y arrestada. Inicialmente, intentó evadir la responsabilidad dando un nombre falso y negó repetidamente su participación. Esto fue capturado en la cámara corporal del oficial que la arrestó, la cual voy a reproducir ahora. ¿Cómo te llamas, mi amor? Por favor, Lauren. ¿Tienes alguna identificación contigo o algo? No, no tengo. Sé por qué, no estoy haciendo nada. No estoy diciendo que lo hayas hecho, pero estamos buscando a alguien Acabo de llegar. afuera. Hoy salí de la casa de mi amigo. ¿Tienes alguna tarjeta bancaria contigo? No, me temo que no, lo siento. ¿Y tu apellido? Ortografía normal, sí. ¿Y cuál es tu fecha de nacimiento, por favor? ¿No es esa la fecha de nacimiento? Es 18 de octubre. 1998. Solo sube a donde estoy, por favor. Solo quítate el sombrero para mí. Oh, sí, tu nombre es Rebecca Moore, ¿no es así?
Rebeca, escúchame bien en este momento, ¿de acuerdo? Así que en este momento estás bajo arresto por sospecha de asesinato, ¿de acuerdo? Porque se alega que estuviste involucrado en el asesinato de Saikat Ali, ¿de acuerdo? No. No. Esto fue el 9 de marzo 2024, ¿de acuerdo? Así que no tienes que decir nada, pero puede perjudicar tu defensa. No menciones cuando te cuestionen algo que luego se alineará en la corte. Cualquier declaración que hagas puede usarse como evidencia, ¿de acuerdo? La fachada de Rebeca se desmoronó al ser interrogada más a fondo. Cuando la policía la interrogó, ella admitió abiertamente que lo había incriminado, diciendo que los chicos lo mataron para proteger su territorio. Probablemente Rebeca creía que no atacar físicamente a Sakat significaba que era inocente de asesinato. Su ignorancia fue su perdición. Malinterpretó fatalmente la ley y su papel crucial en la orquestación del asesinato. Y no solo eso. Mientras estaba detenida en prisión preventiva, admitió abiertamente a los oficiales de prisión y a sus compañeras de celda que ella fue quien preparó la emboscada. Declaró abiertamente que orquestó el ataque para proteger el territorio de los Franklines, describiendo el incidente a otras personas en prisión con una ligereza inquietante. Incluso se jactó de planear fingir una enfermedad mental para evitar todas las consecuencias. Los oficiales de prisión a quienes se jactó se convirtieron en testigos en el juicio. Los investigadores rápidamente unieron las pruebas, las grabaciones de circuito cerrado de televisión, los testimonios de los testigos de la residencia, aquellos que escucharon la planificación en el apartamento de Kenny esa noche, los registros telefónicos y las declaraciones incriminatorias hechas por Rebeca. Estos establecieron firmemente el papel de cada individuo en el ataque. Confirmó que Barney y Jack habían llevado grandes cuchillos destinados específicamente para la violencia relacionada con su comercio de drogas, mientras que Rebeca había atraído activamente a Sakat a su mortal trampa. En los meses siguientes al asesinato, el caso avanzó rápidamente por los tribunales antes de llegar al Tribunal de la Corona de Sheffield debido a su gravedad. El 24 de mayo de 2024, Barney y Jack se declararon culpables de asesinato y posesión de cuchillos. Finalmente admitieron completamente su papel en el apuñalamiento mortal. Con esta confesión, los chicos evitaron un juicio completo. Sin embargo, su sentencia esperaría hasta que se concluyeran los procedimientos contra la tercera acusada, Rebecca Moore. Rebecca se declaró no culpable y negó su participación o intención de asesinato. Ella genuinamente ¿creía esto? Y por lo tanto se preparó para enfrentar un juicio por jurado. En octubre de 2024 comenzó el juicio de Rebeca. La fiscalía presentó pruebas de que Rebeca conscientemente llevó a Sakat a una trampa. Citaban pruebas de sus anteriores admisiones, circuito cerrado de televisión y mensajes de texto. Después de que la fiscalía se retiró, Rebeca subió al estrado y negó firmemente su participación en la planificación o incitación de violencia contra Sakat. Rebeca se retrató a sí misma como una adicta vulnerable atrapada en circunstancias fuera de su control. Insistió en que Barney y Jack le habían dado el número de Sakat únicamente para un trato de drogas y afirmó que sus intenciones esa noche eran genuinas. Se describió a sí misma como una prostituta sucia que no quería nada más que drogas y sexo, nada siniestro. Rebeca afirmó que cuando presenció el ataque se quedó en shock y entró en pánico. Afirmó que se escondió en los arbustos, aterrada y confundida antes de huir de la escena. Afirmó que sus confesiones a la policía fueron la verdadera trampa y eran exageraciones debido a su estado de intoxicación. También dijo que nunca se jactó del ataque al guardia de la prisión o a otros reclusos. Rebeca también refutó el testimonio de su amiga, Kelly, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. En una declaración final, ella dijo, nunca haría algo así a Sakat. En noviembre de 2024, Rebecca Moore fue encontrada culpable de asesinato. Cuando se leyó el veredicto de culpabilidad, Rebeca inicialmente no mostró ninguna emoción, pero momentos después, cuando la realidad se hizo presente, estalló en ira y angustia gritando desde el banquillo. «¡Ni siquiera lo hice!». Rebeca continuó protestando en voz alta y sollozando, insistiendo repetidamente en que era inocente. Los guardias de seguridad tuvieron que intervenir y la escoltaron fuera mientras seguía gritando e interrumpiendo los procedimientos judiciales. Durante la sentencia, el juez reconoció que Barney y Jack eran adolescentes que podrían haber sido reclutados o corrompidos, sin embargo, dejó en claro que esto no excusaba sus acciones. Barney Griffin fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 16 años, lo que significa que no podrá ser liberado hasta al menos 2040.
Jack Douglas fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 15 años. Rebecca Moore también fue condenada a cadena perpetua, pero con un mínimo de 15 años también. La familia de Sakat ha hablado sobre su devastación y amor por él después de su asesinato. Su madre describió el momento en que se enteró de su muerte como la peor pesadilla de todo padre. Ella ha dicho que sus vidas han cambiado para siempre y que la familia quedó completamente desconsolada por su pérdida. La familia expresó su gratitud a todos los que intentaron ayudar a Sakat esa noche y agradeció a la policía por sus esfuerzos para llevar a los asesinos ante la justicia. El caso de Sakat es trágico, pero también habla de los peligros de involucrarse en él. Submundo violento. Del tráfico de drogas. En la sociedad de hoy, las personas que dirigen estas organizaciones son capaces de violencia extrema, y los miembros de rango inferior son recompensados cuando cometen violencia contra sus enemigos. Sakat es una de las muchas personas que han perdido la vida de esta terrible manera.